¿Y si aún quedara un lugar donde la Tierra respira con su ritmo más antiguo? ¿Y si te dijera que hay un rincón del planeta donde los árboles susurran memorias, los ríos sueñan y la vida aún se comporta como si el tiempo no existiera? Ese lugar no es un mito ni una fábula. Existe y se llama Amazonía. Si alguna vez sentiste que la Tierra tiene alma, si la idea de un planeta consciente te emociona, este documental es para ti. Suscríbete a Cronotierra, activa la campanita y prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una selva. Es la memoria viva del mundo. Ahora sí, te invito a quedarte hasta el final. No porque este sea un simple documental, sino porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras el mundo. Porque la Amazonía no es solo un bosque, es una memoria viva, un corazón que late bajo la piel verde del planeta, un susurro antiguo que aún nos habla si sabemos escuchar. Este no es un viaje turístico, es un reencuentro, una llamada del origen. Así que respira hondo, ajusta tus sentidos como quien entra a un templo y permite que cada palabra, cada imagen y cada historia te hablen como lo haría un anciano sabio al caer la tarde. El viaje comienza aquí. Y no termina al final del video, sino en la semilla que dejará en tu interior. Que no se te olvide, tú también formas parte de esta historia. Respira hondo. El viaje comienza ahora. La Amazonía no es simplemente un bosque, es el ecosistema tropical más grande y biodiverso del planeta. Con más de 7 millones de kilómetros cuadrados, atraviesa 9 países de Sudamérica: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Pero más allá de sus fronteras políticas, es una unidad biológica que funciona como un solo organismo vivo. Durante años se le ha llamado el pulmón del planeta, aunque técnicamente esto no sea del todo exacto. Produce tanto oxígeno como consume en sus procesos vitales. Pero lo que sí hace, y esto es aún más asombroso, es regular el clima de la Tierra. Cada día, los árboles amazónicos liberan cerca de 20.000 millones de toneladas de vapor de agua en la atmósfera. Este vapor forma nubes que luego viajan por todo el continente, alimentando lluvias incluso en regiones tan alejadas como los Andes o el sur de Brasil y Argentina. Este fenómeno, conocido como los ríos voladores, es fundamental para mantener el equilibrio hídrico de Sudamérica. Si la Amazonía colapsa, no solo desaparecerá un bosque, cambiarán las lluvias, las estaciones, las cosechas, cambiará el mundo. Además, este ecosistema almacena enormes cantidades de carbono en su suelo y vegetación. Su destrucción masiva no solo liberaría ese carbono, agravando el cambio climático, sino que desencadenaría un efecto dominó en todo el sistema terrestre. En otras palabras, el futuro climático del planeta está literalmente enraizado en la selva amazónica. Pero más allá de cifras y funciones ecológicas, hay una verdad más profunda. La Amazonía es un ser interconectado. Cada árbol que cae afecta un ciclo, cada río que se contamina altera una cadena, cada animal extinguido rompe una historia. En este lugar, todo está tejido, como un solo cuerpo, como un solo latido. Pese a todos los mapas, a todos los satélites y drones que escanean la superficie terrestre, la Amazonía sigue siendo en gran parte un territorio inexplorado. Hay zonas donde ningún ser humano ha puesto un pie, regiones que permanecen como manchas verdes sin nombre ni camino. Y es que este no es solo un bosque, es un laberinto tridimensional de vida, un ecosistema tan vasto y complejo que desafía nuestra comprensión. Más de 16.000 especies de árboles y más de 2,5 millones de especies de insectos habitan este universo vegetal. Cada metro cuadrado es un microcosmos y en muchos casos un enigma. Se estima que al menos 1/10 parte de las especies del planeta viven aquí, y muchas ni siquiera han sido descubiertas por la ciencia. En las capas más altas del dosel, donde la luz apenas toca el suelo, hay líquenes que nunca han sido clasificados. En la humedad oscura del suelo se ocultan hongos que tal vez posean propiedades curativas, o venenos aún desconocidos, bacterias, microorganismos, formas de vida microscópica que podrían revolucionar la medicina, la tecnología, o simplemente mostrarnos que aún sabemos muy poco. Pero el misterio no está solo en lo biológico. En lo profundo de la selva, arqueólogos están descubriendo rastros de civilizaciones que una vez florecieron donde hoy solo crecen raíces. Redes de caminos enterrados, geoglifos gigantes, plataformas ceremoniales ocultas por siglos de vegetación. Gracias al escaneo LiDAR,
hemos aprendido que la Amazonía no fue siempre una jungla impenetrable. También fue hogar de culturas sofisticadas que modelaron la selva a su favor, sin destruirla. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo vivían? ¿Qué sucedió con ellos? Todavía no lo sabemos del todo, pero cada nuevo hallazgo desmonta la vieja idea de que esta selva era un vacío natural. Lo que antes se llamaba Tierra Virgen, hoy se revela como territorio ancestral. Y hay más. En el corazón de la Amazonía existen pueblos indígenas no contactados que viven totalmente aislados del mundo moderno. No son parte del pasado, son parte del presente. Eligen, a pesar del riesgo, mantener sus lenguas, sus mitos, sus dioses y su forma de vida en armonía con el bosque. No buscan civilización, porque ya tienen una que se construye con respeto, con silencio, con una sabiduría que rara vez entendemos. Y eso nos deja con una gran verdad. Cuanto más aprendemos sobre la Amazonía, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Este bosque no es solo un ecosistema, es una biblioteca viva, una enciclopedia que aún no hemos aprendido a leer. Y mientras más conocemos estas historias, más entendemos que la Amazonía no solo es biodiversidad, es un archivo viviente de sabiduría, de resiliencia y de equilibrio natural. ¿Te está sorprendiendo este viaje? Si es así, deja tu huella. Dale like a este video ahora mismo y cuéntanos en los comentarios qué especie o detalle te ha fascinado más hasta ahora. Tu participación nos ayuda a que más personas descubran este rincón del planeta que mereces ser escuchado, comprendido y protegido. Y no te vayas, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Hay secretos del Amazonas que aún ni la ciencia ha logrado explicar completamente. Cuando decimos que la Amazonía es el pulmón del mundo, no estamos usando una metáfora poética. Estamos hablando de un sistema vital que regula el clima global, recicla la atmósfera y sostiene la vida más allá de sus propios límites geográficos. Este bosque inmenso produce aproximadamente el 20% del oxígeno del planeta, pero eso es solo el principio. Su verdadero poder está en la forma en que respira. Cada día, millones de árboles absorben dióxido de carbono, el mismo gas que provoca el calentamiento global, y lo almacenan en sus troncos, hojas, raíces y suelos. Este ciclo, constante y silencioso, actúa como un gigantesco sumidero de carbono, enfriando un planeta que de otro modo ya estaría ardiendo. Pero su influencia va más allá del aire. La Amazonía bombea vapor de agua hacia la atmósfera a través de la transpiración vegetal. Son más de 20.000 millones de toneladas de agua cada día que se elevan formando nubes que viajarán por miles de kilómetros. Ese vapor alimenta los ríos voladores, corrientes invisibles que riegan desde los Andes hasta el sur de Brasil, e incluso alcanzan las pampas argentinas y el norte de África. Sin ese flujo, las lluvias disminuirían, las cosechas fracasarían, los ríos se secarían. La Amazonía no solo se riega a sí misma, riega continentes enteros, y sin embargo su equilibrio es frágil. El aumento de la deforestación y los incendios está alterando este ciclo hídrico. La selva, que una vez fue un sumidero de carbono, comienza a emitir más de lo que absorbe. Fragmentada por rutas, cultivos y minería ilegal, su capacidad de autorregularse se debilita. El punto de inflexión está cerca. Si se destruye suficiente selva, llegará un momento en que ya no podrá sostenerse a sí misma. Se convertirá en una sabana seca, y con ella perderemos una de las mayores defensas naturales contra el cambio climático. Defender la Amazonía no es un acto local, es un acto global, es defender el equilibrio térmico del planeta. Es proteger un sistema que sostiene la agricultura, el agua, el aire y la vida de millones, incluso fuera del bosque. Cuando protegemos un árbol amazónico, no solo cuidamos a un jaguar o a un pájaro, también estamos cuidando nuestras ciudades, nuestros cultivos, nuestra salud. Porque el pulmón de la Tierra, aunque palpite a miles de kilómetros, respira con nosotros. Antes de que existiera una palabra como Amazonía, ya existían los guardianes de su alma. Mucho antes de que llegaran los mapas, los satélites o los exploradores europeos, la selva ya era hogar, universo y escuela para miles de pueblos originarios. Hoy, más de 400 grupos indígenas habitan este territorio. Hablan más de 300 lenguas distintas y transmiten conocimientos que no se aprenden en libros, sino que se susurran al oído del bosque. Cada comunidad tiene su forma de entender el mundo. Para los Yanomami, los árboles son parientes.
Para los Ashaninka, los ríos tienen memoria. Para los Tikuna, cada estrella cuenta una historia. No hay separación entre lo natural y lo espiritual. El jaguar no es solo un animal, es símbolo, es ancestro, es guía. Esta no es una forma de pensar primitiva, es una cosmovisión compleja, elaborada a través de generaciones de observación, prueba y error. Estos pueblos conocen las propiedades medicinales de miles de plantas, identifican con exactitud los ciclos de la lluvia, entienden los ritmos de los peces y los cantos de las aves como señales. La selva no es una amenaza para ellos, ni un recurso que explotar. Es un ser vivo que escucha, que enseña, que protege, si se la respeta. Y sin embargo, esa sabiduría ancestral está en peligro. La expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, las represas, las enfermedades traídas de fuera y las violencias sistemáticas han puesto en riesgo a estos pueblos como nunca antes. Algunos han sido desplazados, otros viven en aislamiento voluntario, negándose a cualquier contacto con el mundo exterior para preservar su forma de vida. Cada vez que un pueblo indígena desaparece, no solo se pierde una lengua o una tradición, se extingue una forma única de entender la vida, una biblioteca viva que ya no podrá enseñarnos cómo sobrevivir sin destruir. Hoy, muchos de estos pueblos luchan no solo por su territorio, sino por su derecho a existir, a ser escuchados, a que el mundo comprenda que su forma de habitar la selva no es una reliquia del pasado, sino una propuesta para el futuro. En un mundo que enfrenta crisis climática, hídrica y ecológica, quizás los pueblos originarios no sean los más atrasados, sino los más adelantados. Y tal vez la selva aún tenga voz, si aprendemos a escucharla a través de quienes la han cuidado desde siempre. Y ahora que hemos llegado a la mitad de este viaje, es el momento perfecto para recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. En Cronotierra exploramos cada semana los rincones más profundos del tiempo y del planeta. Y si este contenido te está resonando, hay mucho más esperándote. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Y si hay otro tema que te gustaría que abordáramos, una civilización perdida, un ecosistema olvidado, un misterio sin resolver, déjalo en los comentarios. Tu voz también guía el rumbo de este viaje. Sigue viendo. Aún quedan secretos por revelarse, misterios tan antiguos como la selva misma que solo unos pocos conocen. Si la Tierra tuviera un cofre del tesoro, la Amazonía sería su interior. En ningún otro lugar del planeta la vida ha sido tan creativa, tan variada, tan abundante y tan misteriosa. En cada metro cuadrado de selva amazónica puede haber más especies que en un bosque entero de otras latitudes. Es, literalmente, el mayor reservorio de biodiversidad terrestre conocido por la ciencia. Se estima que en la Amazonía viven más de 3 millones de especies, muchas aún sin identificar. Insectos que parecen joyas móviles, ranas del tamaño de una uña, aves que cantan con la voz de un instrumento, hongos que brillan en la oscuridad, árboles que se comunican entre sí a través de sus raíces. Sí, escuchaste bien, los árboles se comunican, no como nosotros, claro, pero a través de redes de hongos subterráneos, una especie de Internet natural, intercambian nutrientes, advierten sobre plagas y se ayudan entre sí. La selva es un organismo colectivo, más parecido a una mente viva de lo que alguna vez imaginamos. En el dosel, la capa alta del bosque, miles de aves sobrevuelan y anidan. El guacamayo, el tucán, el hoatzin, cada uno con su función, cada uno con su historia. Más abajo, en el sotobosque, se deslizan reptiles, insectos y pequeños mamíferos que viven en sombras perpetuas. Pero la joya biológica más sorprendente está en los ríos. La Amazonía es atravesada por más de 1100 ríos mayores y decenas de miles de afluentes menores. En sus aguas vive el delfín rosado, un cetáceo que adaptó su cuerpo para nadar entre los árboles durante las crecidas, el manatí, la piraña y el enorme pirarucu, un pez prehistórico que respira aire como nosotros. Muchos de estos seres solo existen aquí. No hay una segunda oportunidad. Si desaparecen, se van para siempre. Cada especie tiene un rol aunque no lo veamos. Polinizan, fertilizan, purifican el aire, el agua, el suelo. Son engranajes de un sistema delicado y perfecto. Y cuando uno falla, el equilibrio tiembla. Lo que para algunos es solo selva virgen, para la ciencia es una biblioteca biológica, un laboratorio vivo, una promesa de descubrimientos que aún no hemos alcanzado.
¿Sabías que más del 25% de los medicamentos modernos provienen de plantas amazónicas? Y sin embargo, muchas especies podrían extinguirse antes de que siquiera sepamos que existen. Proteger la biodiversidad no es un acto de romanticismo, es una inversión en la supervivencia de todos, porque cuidar la Amazonía es cuidar el tejido de la vida. La Amazonía, ese inmenso jardín del planeta, está herido. No con una herida visible como una grieta en la tierra, sino con millones de pequeñas incisiones que juntas están cambiando su rostro para siempre. Cada año se pierden miles de kilómetros cuadrados de selva, hectáreas que son taladas, quemadas, arrasadas para dar paso a monocultivos, pastizales o explotaciones ilegales. La deforestación en muchos casos no es lenta ni silenciosa, es brutal, industrial y muchas veces criminal. Solo en las últimas décadas la Amazonía ha perdido más del 17% de su cobertura original. Y la cifra crece, los árboles que caen no son solo madera, son máquinas naturales que purifican el aire, retienen carbono, producen lluvia. Cuando desaparecen, también lo hace el equilibrio climático que sostiene la vida en todo el continente. Y no es solo la tala lo que la devora. La minería ilegal, impulsada por el oro y otros minerales codiciados, envenena ríos con mercurio, destruye hábitats enteros y deja tras de sí un paisaje fantasmal de lodo, abandono y muerte. En lo profundo de la selva, muchas veces lejos de cualquier radar, estas operaciones avanzan como un cáncer. Y luego está el cambio climático, ese enemigo invisible pero implacable. La Amazonía, que solía ser una aliada en la regulación del clima global, empieza a cambiar. Las sequías son más frecuentes, los incendios más intensos. Algunos científicos temen que estemos acercándonos a un punto de no retorno, un umbral crítico donde la selva, al perder suficiente masa verde, ya no podrá sostenerse a sí misma, donde el bosque húmedo se transforme en una sabana seca, y con él se pierda no solo un ecosistema, sino una parte esencial del planeta. Pero esta no es solo una tragedia ecológica, es también una crisis humana. Miles de comunidades indígenas que han protegido la selva durante siglos están siendo desplazadas, silenciadas o directamente atacadas por intereses externos. Ellos no ven a la Amazonía como una mercancía, la ven como un ser vivo, como su hogar, y sin embargo son los primeros en pagar el precio del extractivismo. ¿Puede revertirse este daño? La respuesta no es simple, pero tampoco es imposible. Requiere voluntad política, cooperación internacional, justicia ambiental y una ciudadanía informada, activa, consciente. Porque la Amazonía no es un recurso natural, es un ser complejo, frágil, ancestral. Y si desaparece, el planeta entero lo sentirá. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. No todos lo hacen. Eso te convierte en un verdadero explorador del conocimiento. Alguien que no se queda con lo superficial, sino que se atreve a adentrarse en lo profundo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué dato de los que descubrimos hasta ahora te sorprendió más? ¿Habías escuchado antes alguna de estas historias de la Amazonía? Escribe la palabra explorador para saber que formas parte de esta tribu que sigue buscando respuestas en medio de la selva de lo desconocido. Y no te vayas todavía. Estamos llegando al final, pero lo que viene te va a dejar pensando. Quedan algunas curiosidades tan asombrosas que cambiarán la forma en que miras este rincón del planeta. Sigue con nosotros. La selva aún no ha dicho su última palabra. Mucho antes de que los mapas trazaran fronteras, mucho antes de que los satélites midieran la selva desde el cielo, la Amazonía ya tenía guardianes. Ellos no llevan uniformes, no aparecen en noticieros, no necesitan radares, ni drones, ni cables para entender su entorno, porque llevan la selva en la piel, en la lengua, en la memoria. Estamos hablando de los pueblos originarios. Más de 400 grupos indígenas habitan la Amazonía, distribuidos en miles de comunidades. Muchos de ellos han vivido allí durante miles de años, no como conquistadores, sino como parte de un mismo tejido. Ellos no toman de la selva, dialogan con ella. Su conocimiento del bosque es inmenso. Saben qué planta cura una fiebre y cuál es letal al contacto. Identifican huellas en la tierra húmeda y leen el canto de los pájaros como mensajes del clima. Conocen los ciclos del río, el lenguaje de las estrellas, la forma en que cada especie se relaciona con otra. Este conocimiento no está escrito en libros, pero ha sido transmitido por generaciones, y aunque la ciencia moderna recién comienza a comprenderlo,
Ellos lo han aplicado desde siempre, con precisión milimétrica. Son ellos quienes descubrieron las propiedades del curare, de la ayahuasca, del tabaco ritual. Son ellos quienes plantan chakras en armonía con la regeneración del bosque, quienes entienden que una selva sana es una selva habitada, pero no explotada. Sin embargo, estos pueblos están en peligro. Muchos enfrentan amenazas diarias, invasión de tierras, minería ilegal, violencia paramilitar, despojo cultural. Y aquí está la paradoja. Quienes más han protegido la Amazonía son quienes menos derechos tienen sobre ella. La lucha de estos pueblos no es solo por la tierra, es por el reconocimiento de otra forma de ver el mundo, una donde la selva no es un bien a explotar, sino un ser con el que se convive. Escuchar sus voces no es un acto de caridad, es un acto de sabiduría, porque quizás en su forma de habitar la tierra esté la clave para sanar nuestra relación con ella. La Amazonía no es solo un bosque, es una maquinaria viva que regula el clima del planeta. Durante siglos, cada árbol que brotó, cada río que serpenteó, cada nube que se elevó desde su dosel, fue parte de un equilibrio silencioso, majestuoso y esencial para la vida tal como la conocemos. ¿Sabías que la selva amazónica genera su propia lluvia? A través de un fenómeno llamado evapotranspiración, las hojas de millones de árboles liberan vapor de agua que asciende a la atmósfera, forma nubes y retorna como lluvia. Esto no ocurre solo localmente. Ese vapor viaja miles de kilómetros, alimentando lluvias en regiones tan lejanas como los Andes, la Pampa, el sur de Brasil e incluso partes del continente africano. Los científicos lo llaman el río volador. Un río invisible que fluye por el cielo, tan poderoso como cualquier cauce de agua y que depende de la salud de la selva para continuar su recorrido. Sin árboles, no hay vapor. Sin vapor, no hay lluvia. Sin lluvia, los suelos se agrietan, los cultivos fallan, los incendios se multiplican. La Amazonía también actúa como un gigantesco sumidero de carbono. Cada año absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas responsable del calentamiento global. Pero esto está cambiando. El avance de la deforestación, los incendios masivos y el cambio climático están debilitando este equilibrio. En algunas regiones, la Amazonía ya emite más dióxido de carbono del que absorbe. Está dejando de ser un amortiguador del cambio climático para convertirse en una fuente del problema. Esto no es una predicción futura. Es una advertencia del presente. Si cruzamos un umbral, el punto de no retorno, la Amazonía podría colapsar. Se desertificará, los ríos se secarán, las lluvias se desplazarán y las consecuencias afectarán a todo el planeta, desde la agricultura hasta el nivel del mar, desde las migraciones humanas hasta los sistemas de salud. Salvar la Amazonía no es solo un asunto local, ni siquiera continental, es una urgencia planetaria. Hemos recorrido la selva amazónica no como turistas, sino como testigos. Sentimos su respiración en el vapor de los árboles, escuchamos su voz en el canto de las aves, entendimos que su latido no es un eco del pasado, sino una advertencia viva del presente. Y ahora que has llegado hasta aquí, no lo ignores, formas parte de esta historia. La Amazonía no necesita que la admiremos desde lejos, necesita que despertemos. Cada acción que tomas, cada elección que haces es una semilla, una que puede regenerar o destruir. Si este viaje te tocó, si algo en ti cambió, deja tu huella escribiendo en los comentarios. La selva vive en mí. Queremos leerte. Queremos saber qué te inspiró, qué te dolió, qué te sorprendió. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cronotierra, activa la campanita y comparte este documental con alguien que también necesita recordar que la Tierra no es solo un lugar, es un ser vivo. Y lo somos con ella. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este viaje te haya dejado algo más que imágenes. Una pregunta, una emoción, una semilla. Nos vemos muy pronto, en otro rincón del planeta, en otro instante, suspendido en el tiempo. Porque mientras haya quienes escuchen, la selva seguirá hablando,